amigos de Calidad de Vida, un día más con todos ustedes para hablar de un tema importante. Es uno de los pilares de la calidad de vida de las personas, es decir, junto con el pilar económico, el pilar de la sanidad y de las prestaciones sociales, la seguridad juega un papel importante. Para hablar de seguridad tenemos hoy con nosotros a don Pedro Pérez Noriega, que es el concejal que se ocupa de estos temas en el Ayuntamiento de Torrelavega. Por cierto, con una gran influencia sobre lo que pasa en Torrelavega, tiene una gran influencia en la zona del Besaya y además es un reflejo del mismo. Hola Pedro, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está la seguridad en Torrelavega en este momento? Bueno, globalmente, considero. Sí, la seguridad en Torrelavega no es preocupante, o sea, no es un problema para la ciudadanía en general la seguridad en Torrelavega, aunque es verdad que unos acontecimientos relativamente recientes y repetitivos que se han sucedido en los últimos meses, pues han encendido las alarmas, no injustificadas, es decir, no es normal que haya tiroteos en la ciudad, pero que a nivel de seguridad está relativamente controlado. Muy bien, entonces esa digamos que es un resumen de, hemos empezado por el final. Pedro ha hecho un resumen de cuál es su visión de la seguridad en Torrelavega. Y ahora vamos a saber del presupuesto municipal, cuánto dinero se dedica a seguridad. Bueno, en el capítulo de policía, en función de las inversiones que pueda haber, supera los 2.800.000 euros. Es decir, ahí hay de todo, porque lógicamente están los salarios de los funcionarios de seguridad, pero también están las prendas, los equipos, las EPIs, todo lo necesario que hace que, bueno, también por ejemplo el renting de los vehículos también están incluidos dentro de ese importe. Y luego, si hubiera alguna inversión concreta en algún año, por ejemplo ahora este año seguramente que ya podremos hacer toda la reconversión de los vestuarios municipales de policía, que son más de 400.000 euros, que esos pues serían añadir a esos casi 3 millones que tenemos en el presupuesto. Podemos decir, a grosso modo, no nos interesa el detalle, pero sí tener una idea de magnitud de cuánto supone este gasto con respecto al presupuesto municipal. El 5% del presupuesto. Justamente el 5%. Entonces, se trata de que nuestros convecinos sepan que de cada euro 0,5 se dedican a temas de su seguridad, que es, bueno, pues es un gasto importante, porque además no solamente eso, sino que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también presentes también gastan dinero, es decir, el gasto en seguridad es importante. Sí, nosotros compartimos competencias con Policía Nacional, incluso también en ocasiones con Guardia Civil. Guardia Civil es para entornos rurales exclusivamente, pero a veces tiene actuaciones dentro del municipio, pues porque a veces viene derivado de investigaciones que hacen de siniestros o de casos que tienen en las zonas rurales. Y luego la Policía Nacional es la principal responsable de la seguridad ciudadana, porque seguridad ciudadana depende de Policía Nacional. Es competencia exclusiva casi de Policía Nacional. Nosotros como Policía Local colaboramos, nunca decimos que no a una llamada de ciudadana, pero la responsabilidad principal en seguridad ciudadana es de Policía Nacional. Al igual que nosotros tenemos una labor en tráfico, una labor administrativa o una labor de control de las ordenanzas y de los reglamentos municipales, además también colaboramos con Policía Nacional en el esclarecimiento de delitos,
en la detención de personas en busca y captura, en temas de delitos contra la salud pública por drogas y demás. En todo eso también colaboramos. En los tiroteos, por ejemplo, hemos tenido una actuación, yo diría que importante, entre otras cosas porque a veces somos los primeros en llegar, con independencia de que luego la responsabilidad la asuma Policía Nacional, pero lo que es la actuación inmediata, pues en muchas ocasiones corresponde a Policía Local, pues porque está más cerca, porque tiene más efectivos o porque coincide en el lugar en el que se produce el acontecimiento, el suceso. Mira, nosotros recibimos llamadas, la gente contacta con nosotros, y indudablemente la seguridad es un tema importante y preocupante. Los últimos acontecimientos que han ocurrido en Torrelavega, los tiroteos, tironcillos, robos en domicilio, todas esas cosas, pues preocupa mucho a la ciudadanía. Lo que está ocurriendo en las zonas rurales altas, en Viérnoles, la montaña, por ahí, hay una ola de robo de ganado, y la gente está hablando de eso y dice que dónde está el Seprona, que dónde está la policía, que dónde está el municipal. Es decir, hay cantidad de cosas. Sí, el ciudadano no distingue. Lo que hay que trasladar al ciudadano, nosotros, por ejemplo, hay actuaciones que hace Policía Nacional que desconocemos porque no es nuestra competencia. Entonces, por ejemplo, se pueden producir robos que si nosotros no recibimos la denuncia, porque la denuncia va a Policía Nacional, pues nos enteramos de los robos por la colaboración ciudadana cuando algún ciudadano nos lo cuenta, pero si no, nosotros no tenemos acceso a las denuncias que se presentan en Policía Nacional. Eso lo tengo claro. Responsabilidad de Policía Nacional. Que si nosotros lo conocemos, pues en lugar de hacer una patrulla todas las noches, haríamos 2, 3, las que hicieran falta. Entonces, esa coordinación es necesaria, es la que a veces reclamamos a Policía Nacional para, con los datos que ellos tengan, nosotros también poder colaborar. Siempre que los tenemos, lo hacemos. Es decir, si nosotros tenemos evidencias de que en la zona de Tanos, por ejemplo, que se produjeron varios robos en viviendas, sí, aunque es verdad que eran en cualquier momento del día, no era exclusivamente por la noche, eran viviendas que estaban en ese momento sin nadie en el interior, pues colaboramos y una vez conocido patrullamos por allí. Hace poco también hemos tenido una charla de Policía Nacional precisamente para dar unas directrices en cuanto a las viviendas para el tema de la ocupación, que también preocupaba y demás, pues tanto por las medidas para la ocupación como las medidas para que cuando dejas la casa, aunque sea un recao pequeño, corto, cierres con llave, por ejemplo, o pongas una alarma llegado al caso, pues son recomendaciones que la Policía Nacional hace porque tampoco llega a todos los sitios. Policía Local tenemos ahora 66 agentes en los diferentes cometidos que tenemos encomendados, pero claro, Policía Nacional tampoco tiene todos los efectivos que desearía. Hay ocasiones en las que tiene menos efectivos incluso que nosotros y no pueden estar en todos los sitios. Ya, ciertamente, pero podemos decir que hay una buena coordinación entre Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local. Entre Policía Nacional y Policía Local, sí, compartimos espacio, con lo cual hay ocasiones en las que se recibe la llamada entra a lo mejor del 112, entra Policía Nacional, pero si Policía Nacional en ese momento está con otra actuación, nos lo traslada a nosotros y nosotros vamos porque estamos en el mismo edificio, que es una de las sinergias que siempre hemos defendido desde el Ayuntamiento, que viene bien, el poder compartir el espacio. Con Guardia Civil, cuando nos toca, hay buena comunicación y buena coordinación, pero son los casos menores, cuando hay algún tema de tráfico que afecta a la autovía, porque si no, en la zona urbana la Guardia Civil no interviene. Pero nuestro ayuntamiento y en general toda la zona del Besaya, porque Torrelavega es el centro del Besaya y un buen ejemplo de lo que ocurre, tiene muchas zonas rurales. Por ejemplo, ahora mismo se están produciendo robos de ganado, además claramente en zonas de Viérnoles, de la montaña, de todos los ayuntamientos colindantes, y nos llegan
denuncias de alguna forma de la gente, ¿por qué no habláis de esto? Porque aquí no vemos a nadie. ¿El Seprona es consciente de estas cosas? Lo principal es que la gente denuncie. Si el Seprona, si hay denuncia, actúa. Y la Policía Nacional, si hay denuncia, también actúa. Si nos consta a nosotros, por ejemplo, el robo de ganado, no tenía conocimiento de ello porque nos afecta colateralmente, no deja de ser, al ser zona urbana, por ejemplo, el robo de ganado sería competencia de la Policía Nacional, que entiendo que si ha habido denuncia estarán detrás de ello. A veces, en ocasiones, la gente no denuncia por lo que sea y entonces, claro, el desconocimiento pues al final no implica el que no haya actuación, pero siempre que hay, desde luego, todas las actuaciones estas de robo a ganado, no lo sé en concreto lo que ha podido pasar o si ha habido o no denuncia. Pero, por ejemplo, en los casos de tiroteos que hablábamos antes, se ha detenido, se ha identificado prácticamente sobre la marcha a los infractores y se les ha detenido, pues dentro de como máximo en una semana se ha detenido a los dos últimos, por ejemplo, que han intervenido en el disparo de la inmobiliaria. Es decir, que eso es lo que hay también que pedirle a la policía, que sea eficaz y que resuelva los casos. Prácticamente todos se resuelven. Estas bandas itinerantes que a veces roban en diferentes localidades, al final son más difíciles de controlar porque esos son itinerantes, entonces van actuando en diferentes zonas, no en todas al mismo tiempo, entonces es más complejo de vigilar, pero los que son, por ejemplo, robos menores de gente por aquí, al final terminan identificándolos y terminan deteniéndolos en todos los casos. Mira, hace unos meses tuvimos un encuentro con el delegado de Participación Ciudadana de Policía Nacional. Por cierto, decir que está haciendo una excelente labor, desde ese sector se está haciendo una excelente labor en los colegios para formar y informar a la chavalería de lo que hay. Y entonces nos decía un poco esto que dices tú, que hay bandas itinerantes que, bueno, que vienen y que se van, que más o menos están controladas y tal, pero a la gente de las casas, la gente, y sobre todo a la gente mayor, eso no la convence mucho. Dice que ¿por qué no se actúa? Si se sabe, ¿por qué no se actúa? Pero muchas veces, si nosotros, por ejemplo, el Policía Nacional, en las charlas que dices que da, precisamente la gente de los pueblos, pues a veces deja la puerta abierta, pues porque tiene confianza en los vecinos, nunca ha habido ningún problema, salen a cualquier recao corto y dejan la puerta abierta o la dejan solo con el pestillo echado sin cerrar con llave. Entonces, ese tipo de casos es muy fácil para los cacos entrar en 10 minutos, liártela. Entonces, cuantas más medidas pongamos para evitar todas estas cosas, mejor. Por desgracia, lo ideal sería poder vivir con tranquilidad en los pueblos, pero a la vista está que no es posible. Entonces, siempre que se salga, aunque sea por un corto espacio de tiempo, aunque digas que las ventanas, dejarlas cerradas, la puerta, dejarla con la llave echada, todas esas cosas al final hacen que estos robos rápidos por lo menos no se produzcan, se eviten. Bueno, quizás ayude, pero no en todos los casos, y hablo desde la experiencia personal. En mi casa en Viérnoles estaba todo cerrado, reventaron una ventana, entraron y dejaron la casa patas arriba y solamente se llevaron los objetos de oro que tenía mi mujer, un reloj de oro que tenía yo, cosas que tenía ella, collares, pulseras, alguna sortija, tal, que bueno, nos hicieron pues un... Es que el problema de todo eso, si no los coges infraganti, es que actúan muy rápido. Y claro, y se llevan pues las cosas que más facilidad tienen para la venta. Solamente oro, y había otras cosas que, bueno, pues que tenían valor, ¿eh? Sí. No tocaron absolutamente nada más que el oro. Sí, pero todo estaba bien cerrado. Sí, puede ser. Yo digo que si todo está bien cerrado, pues vale. A lo mejor la siguiente es que pongas una alarma que a lo mejor hubiera sonado y te hubieran robado lo mismo, porque claro... O más policía policial. A veces la policía, claro, cuando suena la alarma tuya en Viérnoles, cuando quieren llegar a Viérnoles, igual los cacos ya se han ido. Pues. Pero bueno, por lo menos suena y también es un elemento disuasorio para que aquel que ve, si tu ventana está abierta,
pues lógicamente van a entrar por ella más fácil que una que esté cerrada. Si tu puerta está cerrada y la otra no, pues cuando vayan a forzar la puerta, la tuya no la van a poder abrir. Hombre, ese tipo de mensajes son los que hay que dar. Y luego denunciar y la colaboración ciudadana. En cuanto que se vea gente sospechosa, aunque no haya hecho nada, por el mero hecho de ser sospechosa, se llama a policía y se avisa, porque bueno, pues nunca está de más. Vale más prevenir que no lamentar. Mira, Pedro, en el mundo de los pueblos y en general en cualquier cosa se entiende muy mal que la Guardia Civil, que es una institución que hemos tenido todos como referencia, ahora abra los cuarteles de 8 a 12, que tengas que ir a poner una denuncia en un horario, que vayas un día. Eso no se entiende. Se entiende muy mal la falta de presencia de la Policía Nacional en muchos casos, aunque dice el delegado de Participación Ciudadana que es que pueden estar de paisano y que no les vemos, y yo eso lo voy a respetar. Se entiende mal que pidas explicaciones en la delegación del gobierno y la delegada del gobierno se ponga de perfil y mire para otro lado y no dé ninguna explicación. No la estoy culpando de nada, simplemente la estoy culpando de no informar, de no empatizar con los ciudadanos cuando hablas de todas estas cosas. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo didáctico de informar, de informar a la ciudadanía, de formar a la ciudadanía en elementos de autoprotección, en incitarla, en fomentar la capacidad de denunciar para que se tenga constancia de las cosas que ocurren y se pueda actuar. Es decir, yo creo que entre todos tendríamos que hacer cosas para hacerlo. Los responsables políticos tenéis un valor importante, porque yo creo que las fuerzas de seguridad, en términos generales, hacen bien su trabajo. Y seguramente las indicaciones políticas, que son las que les marcan y tienen un rango, pues deberían de actuar de otra manera. Porque vamos a llegar, hemos visto una denuncia de la policía local en la que dicen que no tienen medios, que no les atendéis y que se van a movilizar. Entender que son funcionarios, y son funcionarios públicos. Un funcionario público al servicio de la ciudadanía, como funcionario público que es, mucho tiene que pasar para llegar a ese extremo de hacer una huelga o hacer una huelga encubierta en un cuerpo de seguridad como ese. O sea, en ese sentido yo tengo claro que los agentes van a seguir cumpliendo con su labor y nadie se va a ver perjudicada por esa reclamación, que habrá que hacerla en otro foro, en otro entorno, pero que no tiene que afectar para nada al ciudadano, que viene a hacer una serie de reivindicaciones que en algún caso se pueden atender de forma inmediata, porque muchísimas de las cosas que piden, o prácticamente todas las cosas que piden, tienen su razón de ser y nadie duda que estén justificadas, pero los tiempos en la función pública son los que son. Es decir, tú hay veces que no puedes subir el sueldo porque por ley, imperativo legal, no la puedes subir, no puedes contratar a todas las personas que quieres porque por imperativo legal no puedes contratar gente, más allá de aquellos que se jubilan en el año en el que se produce la baja. O sea, ha habido una serie de vicisitudes que hacen que, por ejemplo, la plantilla municipal ahora mismo tiene en plazo de incorporación 8 agentes más. Bueno, de 8,66, pues ya nos da un número pues, relativamente cercano al objetivo de 70 y tantos agentes que necesitaríamos en términos teóricos en Torrelavega, pero ya hay 22 más que en poco tiempo, en un par de años, se van a poder acoger a la segunda actividad, con lo cual ya van a hacer unas labores diferentes, no van a estar a pie de calle como están ahora. Es decir, que se dan una serie de condicionantes en la función pública que no te permiten ser todo lo ágil que quisiera ser para dar respuesta a las reivindicaciones de todo tipo, que no todas son salariales. Es verdad que hay también reivindicaciones de otro tipo que procuramos satisfacerlas. Los vehículos, por ejemplo, que tienen son de lo mejorcito que pueda haber. Pues es que ahora vamos a invertir en pistolas de estas Taser eléctricas
pues también en aras de la seguridad de los propios agentes. El material que tienen es el mejor del mercado, no pueden tener queja en ese sentido. Sí que es verdad que hay agravios comparativos a nivel salarial entre diferentes municipios, sí que es verdad que a veces las convocatorias de plazas se alargan más de la cuenta, pero se alargan más de la cuenta porque cada uno de los opositores tiene derecho a alegar y en muchas ocasiones se producen alegaciones. ¿Por qué? Porque es una contratación pública que tiene que ser igualdad, mérito y capacidad, y si una persona se considera que no está bien valorada, presenta una alegación y hay que responderla. No es como una empresa privada que digo, bueno, pues me gusta por lo que sea, por su currículum o porque me ha gustado y cojo el contrato. Aquí no. Entonces, el que queda excluido, normalmente, el que saca la plaza no va a protestar, pero el que queda excluido posiblemente pueda protestar, está en su derecho. Entonces, todos esos plazos alargan los procedimientos muchísimo. Ahora el Gobierno de Cantabria, en la reglamentación, en la Ley de Coordinación de Policía Local, lo que está planteando es, hacia octubre, hacer una única convocatoria para todos los ayuntamientos de Cantabria. Nosotros les hemos animado a que lo hagan así porque entendemos que es bueno el que la convocatoria sea única y para todos los ayuntamientos. Entonces, Torrelavega, por ejemplo, dirá, pues yo este año tengo 7, Santander 8, Castro 5, entonces de esos los que aprueben, pues cada uno elegirá la plaza como se hace en otras, o se presentarán, bueno, falta por definir, si tú ya te vas a apuntar a una plaza en Torrelavega o te vas a apuntar a una plaza en Santander, o cómo se va a hacer, pero la idea es hacer una única convocatoria, que no va a evitar esas alegaciones, pero bueno, que por lo menos vamos a ir todos en el mismo tiempo, en la misma fase temporal, porque después de entrar como policía tienen que tener un periodo de formación. Entonces ese periodo de formación requiere ir a una escuela oficial que hay en Cantabria para conseguir el ser considerado ya como funcionario de carrera. Mientras tanto están en funcionarios en prácticas. Entonces, claro, todo eso alarga mucho en el tiempo, las plantillas se van haciendo mayores, los nuevos tardan en entrar y al final pues es en la pescadilla que se muerde la cola, que nunca terminas de tenerlo al 100% controlado. Eso parece que queda claro y además es que es una explicación razonable. Y eso que parece lógico, dices, uy, ¿para qué va a haber, si somos 102 ayuntamientos y hay 20 que tienen cuerpo policía, ¿por qué no pueden hacer todos la misma oposición el mismo día y de forma centralizada? Pues parece que incluso a nivel de personal público se ahorraría dinero, porque lo harían todo en el mismo sitio, todo el mismo día. Sí. Pues eso cuesta trabajo hacerlo. Eso requiere hacer una ley, que es profeso, para poderlo hacer, porque hay competencias municipales que se ven de alguna manera modificadas. Habría que abordarlo y habría que hacerlo. Sin embargo, eso parece que está muy fácilmente explicado y se entiende a la primera. Sin embargo, en la reivindicación de ellos es que no tienen medios materiales, que les falta equipo. No, pero equipo realmente, yo creo que la principal, de todas formas está escrito, quiero decir, dentro de las reivindicaciones no hay ninguna mención a ningún tipo de material que puedan necesitar. Sí que hay, por ejemplo, un tema de atestados que dicen de que haya expertos dentro de la policía, dentro de los propios agentes, para la realización de los atestados, pero en concreto, así, medios técnicos. La Taser, como te digo, la vamos a adquirir ahora en breve, pero tampoco es una petición que hayan hecho expresamente. O sea, a nivel de material, sí que es verdad que a nivel de condiciones laborales, no solo salariales, laborales también, sí que están reivindicando cosas. Por ejemplo, el espacio que tienen para cambiarse los vestuarios, pues no están en condiciones, eso es evidente, eso es una asignatura pendiente que tenemos como corporación hacerlo. Que hay 400.000 euros destinados para eso. Sí, pero llevamos ya mucho tiempo en una situación, pues eso, las dependencias, estamos en unas dependencias de Policía Nacional, no son municipales, y entonces pues cualquier obra que se hace pues requiere el visto bueno de Policía Nacional. Todo eso al final, que va a Madrid, y en Madrid es un mundo, pues hace que se alarguen los plazos. Pero yo creo que medios técnicos no me consta que haya ningún tipo de... Pues en la reivindicación ellas, que hemos visto escrito, en lo que han mandado a la prensa, se quejan de esa falta. Bueno, pues hemos hecho un repaso a la situación de la policía local, que de alguna forma nos preocupa porque nos parece lógico que el ayuntamiento atienda sus reivindicaciones,
y que las valore en la medida de que sean razonables y justas. No vamos a atender, no creo que deban atender peticiones que no tengan sentido, pero todas aquellas que sean razonables y justas sí se deben atender, porque es vital dar seguridad a la ciudadanía. Y la policía local es el primer eslabón de la cadena, es decir, es el policía de proximidad, es el que tenemos ahí. Eso está claro. Además, o sea, ellos son funcionarios públicos. Como funcionario público tienen 1.575 horas de jornada. Sí. 1.575 horas de jornada es la jornada de la función pública, que esa viene por ley y es incuestionable. Como nos faltan agentes, porque con esas 1.575 horas y los agentes que hay no cubrirías un servicio medianamente mínimo, incrementamos la dedicación de 120 horas que hay por encima de esas 1.575 a 160 horas. Actualmente se pagan bien. Se pagan razonablemente. Son 160 horas añadir a esas 1.575 horas. ¿Por qué? Porque como no podemos contratar gente, la única forma que tenemos es el que de forma voluntaria quiere hacer 160 horas más al año, las hace, las cobra y ya está. Entonces, eso es fácil de implementar, por eso se ha hecho ya desde el mes de enero. Implica recursos económicos, pero bueno, al final pagar más por alguien que trabaja más, pues parece que lo entiende todo el mundo. Parece que es razonable. No vas a hacerles trabajar 120 horas más o 160 horas más sin pagarles. Lógicamente cobran porque las hacen. Y esa tiene que ser la línea. Habrá cosas, por ejemplo, hay complementos de destino que vienen de diferentes ayuntamientos que por el motivo que sea tienen unos niveles diferentes. Tampoco parece normal. Y lo normal es igualarlos por arriba. Después, al ser funcionarios públicos, cualquier tipo de mejora en este sentido que hagas, por ejemplo, incrementando de 120 a 160 horas, no la puedes hacer exclusivamente para policía, porque hay otros 700 funcionarios que en algunos casos, algunos servicios también tienen ese déficit de personal y también necesitan esas 160 horas. Es decir, yo para tener la ciudad limpia, igual que para tener la ciudad segura, porque hay 200.000 eventos al año, necesito más policía, también para limpiar los botellones que se producen o las aglomeraciones que conllevan suciedad en las calles, necesito que los de limpieza también tengan algo más de las 1.575, con lo cual tengo que también incrementar, siempre y cuando que quieran, esas 120 o 160 horas a otro tipo de servicios. Claro, al final ellos lo ven desde el punto de vista de policía. La reivindicación es exclusivamente de policía local, pero nosotros como ayuntamiento, como equipo de gobierno, tenemos que tener en cuenta que está la policía, están los bomberos, que por ejemplo también es responsabilidad mía, están los de limpieza, que también es responsabilidad mía, están los de obras, que no es responsabilidad mía, pero que también tienen la posibilidad de hacer esas horas de dedicación porque son necesarias, pues porque los acontecimientos, los eventos y demás normalmente son fines de semana. ¿Qué hacemos un fin de semana? En policía, por ejemplo, tenemos el nivel 4 antiterrorista, que parece que no, pero el nivel 4 te obliga a que en las grandes aglomeraciones, partidos de fútbol, cualquier tipo de concentración de personas, tengas controlado. Para tenerlo controlado necesitas efectivos o necesitas material. Las barreras New Jersey que se han adquirido es precisamente para evitar que ningún vehículo entre. Ahora se van a comprar unas barreras que va a tener solo policía, precisamente para esos eventos, pues por lo menos que una furgoneta o un vehículo, si así es un camión con las barreras estas, pues probablemente se lo lleve por delante, pero hasta vehículos de tamaño medio, con las barreras que vamos a adquirir, pues damos más seguridad desde luego que si no tenemos una barrera. Entonces, como agentes no podemos poner en todos los sitios, pues esas barreras nos permiten que ese agente pueda estar en otro emplazamiento, pero al final todo conlleva dinero, todo conlleva reflexión y todo conlleva implicación en otros departamentos que nosotros como equipo de gobierno nosotros tenemos que tener en cuenta. Yo como responsable de policía diría pues adelante con todo, pero luego también tengo que ser consciente y responsable con... Es la responsabilidad económica, claro, que condiciona mucho a todo esto, ¿no? Claro, no cabe duda. Funcionarios públicos, que es que como funcionario público tienes una forma de trabajar que en algún caso te favorece y en otros casos te perjudica, porque no tienes la flexibilidad que tendrías en una empresa privada, pero las normas del juego son esas. ¿Algún criterio objetivo para dimensionar la plantilla de policía? Bueno, hay diferentes teorías, de hecho no hay ninguna obligación,
pero sí que te dicen que aproximadamente 1,5 agentes por cada 1000 habitantes. Entonces, en el caso nuestro, con ese ratio, serían aproximadamente 70 y tantos los que serían necesarios. Más o menos. Sí. Entonces, nosotros hemos llegado a tener plantillas ya más antiguas de 80 y tantos. Pero bueno, ahora tenemos 66 y, como digo, 66 de los cuales hay 4 en segunda actividad, 2 en oficina. De los 66 hay 2 subinspectores, que son jefe y subjefe. O sea, hay una plantilla que no toda ella está en la calle. La plantilla actual puede cumplir satisfactoriamente Con las 160 horas, entiendo que sí, para tener una guardia mínima de 5 o 6 agentes durante todo el año. Ten en cuenta que con eso también hay bajas, porque es una profesión de riesgo. Es verdad que es una profesión de riesgo y genera, pues eso, incidencias que hacen que no todos los efectivos estén disponibles todos los días. Ya, es 1.440 horas entre 1.530 que me has dicho, ¿verdad? Son 1.575 horas. 1.575. Y en 1.575 le añade 160, que serían las horas de dedicación. Hay agentes que no se apuntan, ¿eh? En general la mayoría se apunta. Sí. Pero bueno, las circunstancias personales de cada uno. Si nosotros estimamos que hay 50 agentes que se apuntan, resulta que tenemos casi 4 agentes más al año, sí, cumpliendo esta función. Es decir, que pasa de 68 a 72. O sea, no andemos tan lejos del ratio. Sí, bueno, pero quiero decir que hay incidencias. Quiero decir que no todos los tienes siempre disponibles. Ya. Hay bajas laborales, hay permisos retribuidos, pues el que se casa, el que tiene un traslado, o sea, hay una serie de condicionantes que hacen que esas 1.575 puedan ser menos. Ya, pero realmente si hacemos esta cuenta, o sea, tendremos que hacer... Es que necesitamos más plantilla. O sea, nosotros, si pudiéramos, tendríamos algo más de plantilla. O sea, ¿qué impide que la tengamos? Pues las normas de contratación que no te permiten, y luego que hay más departamentos que necesitan. O sea, nosotros la oferta de empleo público es la que es. Si, por ejemplo, tienes 20 jubilaciones, tú en 20 jubilaciones en el 2024, esas 20 jubilaciones las puedes suplir el año 25 con la oferta de empleo público, pero claro, las tienes que repartir entre todos los departamentos. Sí, eso está si yo le doy más a policía, algún departamento que se ha jubilado gente, le dejo sin efectivos. Pero, por ejemplo... En policía lo que se hace es el 100%, y en bomberos 100%. El 100% de los que se jubilan se reponen. En limpieza también tenemos ese compromiso. En obras no, por ejemplo. En obras, por ejemplo, claro. Mucho. Pero en obras tienes la posibilidad de subcontratar. O en limpieza incluso tendrías la posibilidad de subcontratar. Pero en policía no tienes la posibilidad de subcontratar. Entonces en policía, de alguna manera, es una labor que solo pueden hacer policías. No se puede hacer por ejemplo, hay un ratio que me has dicho que es 1,5 agentes por cada 1.000 habitantes. Ese ratio no puede cambiar y en vez de ser 1,5 puede ser 1,7. Sí, ese ratio... ¿Ese ratio lo fijas tú? Ese ratio es un ratio teórico que se contempla en alguna ley de coordinación, que siempre es un indicador. Es un indicador que puede ser o debiera llegar, pero siempre es un condicional, o sea, no es obligatorio para los ayuntamientos. Pero el pleno le puede variar. No, el pleno lo que puede variar es ese coeficiente, es un coeficiente que no dice nada, no es nada legal. El pleno lo que puede variar es el número de agentes. Tú puedes contratar, si por ejemplo se jubilan 20 personas en la plantilla municipal, puedes decir, pues de las 20 personas meto 20 agentes, aunque solo se hayan jubilado 5. Eso sí lo puedes hacer. Pero claro, dejas sin cubrir otras plazas que se han jubilado también. A veces hay leyes que te admiten en policía y en bomberos, en temas de seguridad, incrementar en vez del 100% el 110. Entonces podrías contratar a alguna persona más dentro de los que se jubilen. Si se jubilan 10, pues el 110 te tendrías para 11. Pero claro, no siempre pasa. Aquí de lo que tratamos es de facilitar que la gente comprenda que desde aquí se hace todo lo posible, pero que estamos encorsetados
por unas leyes. Hombre, claro, a nosotros, por ejemplo, dices, ¿cómo nos va a gustar que haya tiroteos en la calle? ¿A qué político le puede gustar eso? Pues a ninguno. ¿Que se resuelvan los casos? Pues sí, pero si se resuelven los casos, por ejemplo, y a los 10 minutos está el tío otra vez en la calle, pues políticamente no lo puedes explicar. El juez aplica unas leyes que tampoco le permiten meter en la cárcel. Los últimos dos, por ejemplo, han entrado en prisión directamente. Pues bien, ¿por qué? Porque el juez ha tenido una ley que le ha permitido meterles en la cárcel. Pero si la ley le impide meterlos en la cárcel, a los 4 días están en la calle. Y entonces eso a un ciudadano es muy difícil de explicárselo. Nosotros no somos capaces tampoco de explicárselo, porque está en tierra de nadie, porque al final es una ley que la tendrán que hacer quienes lo tengan que hacer, o reivindicarla quienes lo tengan que reivindicar. Nosotros, pues más allá de cumplirla, no podemos hacer más. Bueno, también reivindicarla, Pedro. Sí, reivindicarla sí, claro, decir, oiga, aquí algo pasa con la ocupación, algo pasa con los tiroteos, algo pasa con... Pues claro, al final sí, claro, es una ley que va de arriba a abajo. Claro, claro, es decir, que también nosotros tenemos responsabilidad. Hay muchas veces que se critica a los jueces, y los jueces hacen su trabajo lo mejor posible, sí, aplicando las leyes, de acuerdo con lo que marca la ley. Lo que no pueden hacer es prevaricar. Entonces, seguramente que a todos los que han pegado tiros, los jueces les han querido meter en la cárcel, pero no siempre han podido. Claro, también está cambiando mucho la situación. Es decir, en estos temas de seguridad hay que tener mucho cuidado, porque la situación política va cambiando, y no tanto la política sino la social. Es decir, nos están llegando flujos de personas de terceros países con culturas diferentes, con formas de ver las cosas diferentes, y que indudablemente condiciona mucho la labor de seguridad. Bueno, pero tampoco podemos criminalizar de forma generalizada a la gente que venga de fuera. Los últimos incidentes que hemos tenido nosotros son gente de aquí, no son extranjeros, y extranjeros, pues habrá, como en todo, los habrá buenos y malos, pero no necesariamente tienen que ser todos malos. Indudablemente, Dios nos libre de decir eso, pero lo que sí podemos decir es que la afluencia de... Hombre, que son diferentes culturas, que quieras que no... Nos obliga a tener un... Nos obliga a gastar más recursos. Pues, por ejemplo, el nivel 4 antiterrorista que tenemos es porque pues, tenemos un nivel 4 porque ha habido antecedentes de ciertos grupos de una tendencia concreta. Entonces nos obliga a tener... bueno, tenemos establecido el nivel 4, bueno, nos viene, ya te digo, viene de arriba abajo. Sí, el nivel 4 es para toda España, claro, pues nosotros tenemos que cumplirlo. Y eso viene por unos parámetros que vienen determinados desde arriba del todo, claro. Bueno, entonces podemos dar un mensaje a la ciudadanía de confianza y optimismo. ¿En qué debemos cambiar? Yo creo que sí, lo que debemos hacer es, con toda la colaboración ciudadana del mundo, es decir, nosotros, por ejemplo, cuando hemos tenido los sucesos estos de los disparos, la colaboración ciudadana ha sido inmejorable desde el primer momento, además con muchísimas indicaciones, que a lo mejor algunas no tenían ningún sentido, pero bueno, todas al final han hecho que se pueda, todas ayudan y hacen que se pueda detener o que se tenga claro. Al principio, por ejemplo, en este último suceso se pensaba que eran de países del este los infractores, y resultó que no. Pues bueno, pues la gente decía, no, que es que ha salido desde un piso concreto, no sé qué. Bueno, pues se analiza todo viene bien, desde que la gente pierda el miedo a la denuncia, porque además las denuncias son anónimas, que nadie piense que la policía va diciendo, el del segundo me ha dicho que el del tercero no. La policía hace las indagaciones como corresponde, sin identificar a ninguna fuente, porque lógicamente son conscientes de que puede haber algún tipo de represalia. Entonces, en ese sentido, colaboración ciudadana, la policía está allí para atendernos, cualquier tipo de incidente que vean, cualquier tipo de tema raro que vean, cualquier tipo de forastero que haga algún tipo de actuación anormal o durante cierto tiempo en una zona, hay que ponerlo en conocimiento de la policía, y a partir de ahí yo creo que se irá mejorando. Y luego, lógicamente, nosotros reivindicar más efectivos y reivindicar los cambios de leyes que en algún caso pues entendemos que hay que hacerle para que al final pues los delincuentes lo tengan más difícil. Bueno, también deberíamos de reivindicar como ciudadanos
más profesionalidad a la gente que anda por la calle y que empaticen más con la gente. Es decir, que no vean delincuentes en potencia. Bueno, hombre, la policía, lógicamente, nosotros con un colectivo de 60, pues hay que empatizan más o que empatizan menos. Son profesionales, tienen la instrucción necesaria para ejercer ese mando sin necesidad de tener ningún tipo de enfrentamiento y a mí me consta que en el 99% de los casos la policía actúa correctamente. Que en algún caso, porque a mí me pasa, hay gente que viene y me dice, no, es que no he hecho nada, no, me han multado por esto. Bueno, solo les dije que era un vago, que no sé qué. Digo, bueno, es que entonces, ¿qué me estás diciendo? Entonces, claro, hay veces que la gente nos ponemos nerviosos, digo nos ponemos porque le puede pasar a cualquiera, los agentes están cumpliendo con su deber, a lo mejor has cometido un error, has cometido un fallo, aunque no lo veas como tal, te soliviantas y al final pues tienes que ser responsable también de tus actos. A nadie conocerás que le hayan sancionado si no era justa la sanción. Bueno, siempre hay algún matiz que dices, bueno, es que claro, si vas diciéndole a la gente que es un vago o le vas diciendo que piensas que te está persiguiendo por algún motivo o que vas con actitud chulesca o tal, pues lógicamente el uniforme tiene, por ejemplo, los chalecos y demás que le dan una apariencia de, pues eso, de la que tiene que tener para que la gente vaya seguro, y puede haber gente que se sienta amedrentada por el uniforme, pero yo, vamos, la experiencia que tengo con los agentes, no he tenido casos de ese tipo. Bueno, siempre hay algún matiz que justifica el por qué la gente, porque entre otras cosas es profesional. Yo he visto casos al contrario, de agentes que han tenido que aguantar carros y carretas, pues porque la gente está bebida, porque hay si el agente actuara en ese momento, el conflicto iba a ir en aumento y tienen que aguantar, cuando yo no sé si sin ser profesionales hubieran tenido que aguantar todo lo que están aguantando. Te digo porque hay vídeos en los que se ve claramente que la gente está aguantando carros y carretas antes de tomar ninguna... Bueno, puede ser lo contrario, porque acabas de decir que esta gente tiene que estar formada. Está haciendo un trabajo para el que tiene que estar formado. No, y que son veladores de la seguridad de todos, y los clientes de la policía son los ciudadanos. Bueno, y el cliente siempre tiene razón, pero bueno. Sí, es importante que entre todos, la ciudadanía, ellos, la administración, los que tenéis responsabilidades políticas importantes, seamos capaces de transmitir confianza. Es decir, que veas a un agente de policía del cuerpo que sea, lo mismo de la Guardia Civil, Policía Nacional o Policía Local, que digas, joder, pues qué bien, este me está dando seguridad, no ha venido este cabrón a ver qué nos hace. No, eso tenemos que conseguir. Yo creo que la gente ve bien el ver a los agentes. De hecho, una de las asignaturas pendientes que tenemos y que la gente nos machaca mucho es que no se ve a los agentes de forma peatonal, porque se les ve siempre en el coche y no sé qué. Entonces, claro, ellos van en el coche porque tienen un acceso más rápido a los incidentes. Luego, lógicamente, si estás haciendo actividad de calle de forma peatonal, el coche le tienes en otro lugar. Bueno, pero porque esa falta de efectivos lo que nos obliga es a cubrir más, y se cubre más con vehículos que sin vehículos. Lógicamente, si tienes que atravesar una calle peatonal, pues si vas andando está muy bien, pero también el que pase, por ejemplo, el coche, que a veces lo hacemos, pues también da esa seguridad, porque les ves por allí. Pero da mucha seguridad ver a alguien andando, sí. Sobre todo en la ciudad. En las zonas rurales, sí, que pase el coche está muy bien. Pero, por ejemplo, hay algo que nos ha llegado desde AMPAS. La falta de control que se aprecia. No digo que esto sea cierto, porque hay cosas que no vemos. En los colegios, a la entrada y salida de los colegios. La entrada y la salida de los colegios es muy sencillo de explicar y muy fácil de entender y muy difícil de solucionar. Yo a veces, cuando me dicen qué vas a hacer en el Colegio El Salvador
por ejemplo, que es uno de los puntos conflictivos, o en el Colegio La Paz, o en el Miguel Herrero, digo, no puedo hacer nada, no hago nada. ¿Por qué? Porque no puedo. Si a mí me salen 18 colegios, 18 autobuses a la vez, en 10 minutos, no tengo tiempo, gente. Por mucho que quiera meter allí gente, el colapso está asegurado. Entonces, tengo que hacer que físicamente esos autobuses aparquen de otra manera, que es, por ejemplo, lo que estamos haciendo en el Besaya. Tener agentes en los 20 colegios del municipio, que todos entran a la misma hora, imposible. ¿Cómo lo haces? Como mínimo tendrías que tener un agente en cada paso, en cada cole. Habría que lo hacemos es rotarlo. Los vamos rotando en los colegios de más afluencia. ¿Qué nos pasa también? Que tenemos que tener colaboración de los padres. Ahora los padres llevan al niño y meten el coche hasta la puerta. Sí. Ya hay niños de cierta edad que, hombre, les puedes dejar, no digo de que vayan solos al cole, pero sí que se bajen del coche y que pues todavía hay padres, especialmente protectores, que van con el niño de la mano. Claro, el coche deja mal aparcado, aunque sea un minuto, pero es el minuto tuyo más el minuto de todos los demás. Pues la zona del Pancho Cosío, por ejemplo, en Sierra, que se juntan los del Pancho Cosío con los de los Sagrados Corazones, sí. Pues en una carretera estrecha como es, porque están las viviendas alrededor, sí. Pues te imposibilita hacer nada. Porque es media hora, o 20 minutos, o 15 minutos, pero son 15 minutos que por mucho que diseñes el tráfico de otra manera, te viene el autobús, te paraliza todo, el autobús no puede pasar porque los coches están mal aparcados, hay que esperar a que el coche mal aparcado se mueva. Cuando se mueve el coche mal aparcado, el autobús ya tiene 5 coches más detrás, el autobús viene para descargar a los niños y vuelve a generar otro atasco atrás. O sea, son 15 minutos que es imposible de controlar. Pero ¿no crees que se solucionaría mucho si habría un agente de proximidad, que la gente le viese y el padre, que no vea a nadie, quiere acercarse lo más posible a la puerta con el coche? Pero si sabe que hay un policía por allí, rotatoria, y no sancionamos porque entendemos todos que es una parada. Por eso al final decimos, es que ¿qué hago? Pues no hago nada, porque realmente podría controlar con policía, pero tampoco voy a poner ahí un policía a sancionar a todos los coches. No se trata de sancionar. Claro, entonces, casos sangrantes no hay nadie que deje el coche en medio de la calle y se vaya a llevar al niño. Lo deja un poco apartado, pero claro, viene el autobús, pues ya el autobús no pasa. Entonces, al final es complejo, sobre todo porque si tuviéramos un agente para cada lado, pues les daríamos más agilidad y no les dejaríamos aparcar, pero a todos los colegios es imposible llegar. Lo hacemos de forma rotatoria. Lo entendemos todos. Mira, yo vivo al lado de un colegio, de un colegio, el del Dobra, y del Gutiérrez Aragón. Hay ratos que aquello se colapsa, que yo no puedo entrar a mi casa con un coche porque la entrada de mi casa está bloqueada. Sin embargo, entendemos que eso es un momento, que eso tiene que pasar, pero lo que no veo nunca es un policía. Es el reproche que yo le hacía al delegado de Participación Ciudadana. No vemos nunca. Por ejemplo, responsabilidad nuestra, no es de Policía Nacional. Pero ¿qué pasa? Que no. Pero se mueve trapicheo de droga en los institutos de secundaria y de tal. Bueno, ahí sí estamos haciendo cosas. Pero no se ve a nadie. Entonces hay que dar confianza. No, ahí por ejemplo sí que tenemos, como precisamente porque no podemos estar en todos los sitios, a veces tenemos la colaboración de los directores de instituto, sí. En general son en institutos, sí. O en centros de formación profesional, en los que nos dicen de que puede haber algún tipo de tráfico de droga entre un alumno concreto. Entonces normalmente ya vamos a tiro hecho, pero nosotros, por ejemplo, con la unidad canina sí que intervenimos en los recreos. Llevamos los perros de forma aleatoria al recreo que se nos ocurra y estamos encontrando cosas. Entonces, esa es un poco la labor precisamente de la unidad canina que tenemos en el ayuntamiento. Precisamente esto es una de las cosas que no se sabe y que conviene que los padres escuchen al responsable de la policía local. Se está actuando en ese terreno, que es algo que ellos reivindican. No, y que además si hay algún padre, por ejemplo, esta semana pasada ha venido un padre que nos ha dicho que en un bar concreto de la calle Félix Apelláez, para más señas, se vende alcohol a menores. Hablaban de 11, 12 años. Pues lógicamente, como los agentes no pueden estar en todos los lados, pues en el momento que nos llega esa denuncia,
el fin de semana actuamos. Coincide que no hemos encontrado a nadie, a lo mejor fue un hecho puntual, de un cumpleaños o de... Pero vamos, eso por ejemplo pues tampoco lo podemos permitir. O sea, que haya establecimientos que con ningún reparo pongan alcohol a disposición de menores, pues eso es algo que nos corresponde a nosotros como policía local, es algo que perseguimos y que si lo detectamos, pues lógicamente se actúa. Pero necesitamos también esa colaboración, porque muchas veces con la colaboración ciudadana es como resolvemos los temas, porque nosotros a lo mejor pasas, por ejemplo, si hubiéramos hecho este viernes y ya pasamos y ya el viernes que viene igual no volvemos a pasar, pero si nos dicen, oye, que vuelve a ver, pues volvemos. Bueno, yo creo que eso es algo que sí que se debería hacer, que estar más coordinado, que la delegación del gobierno, que en definitiva es la máxima responsable de seguridad en la región. Sí, pero en seguridad ciudadana, por ejemplo, el tema de alcohol a menores y demás es responsabilidad nuestra. Ya. No, y sin embargo, lo de las drogas es más de ellos. Nosotros cuando hacemos actuaciones en la zona de vinos, por ejemplo, en Félix Apellániz o en la inmobiliaria, en el barrio que sea, Policía Nacional va a hacer sus controles de droga y demás, y nosotros vamos al control administrativo. Pero ¿no crees que deberíamos estar más integrados, coordinados y hacer una labor? De hecho, esas labores que se hacen periódicamente y todos los años, hay varias al año, lo que hacemos es eso, coordinarnos, es decir, oye, viene una unidad especial porque el Policía Nacional también tiene pocos efectivos en Torrelavega, pues vienen a una unidad de intervención especial junto con la policía normal de aquí del día a día y la nuestra local, cada uno a lo suyo. Vamos a tal sitio, vamos a tal... ¿Por qué? Porque hemos tenido evidencias de que se estará traficando o se está incumpliendo alguna norma de convivencia. ¿Y qué mensaje podemos dar a la ciudadanía para ir cerrando este encuentro que esperemos que haya sido esclarecedor, que les ayude a entender un poco más la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desde un punto de vista político, desde un punto de vista cómo le ve el concejal responsable? Que la gente entienda que la policía está para su servicio, para darle servicio y que necesitamos de su ayuda. O sea, la colaboración ciudadana es fundamental para el desarrollo de una actividad policial como Dios manda. O sea, necesitamos que la gente pierda el miedo a la denuncia, pierda el miedo a contactar con la policía, que cualquier cosa rara que vean la pongan en conocimiento de la policía, que cualquier tipo de medida que puedan tomar en su vivienda. Ahora hay muchas comunidades, por ejemplo, también que ponen cámaras. De hecho, el último tiroteo, por ejemplo, tenía cámaras en los portales. Pues eso esclarece muchísimas cosas. Tú en tu vivienda puedes poner, lógicamente, lo que quieras, y en el tramo este de portal también. Ya empieza a haber más problemas cuando están en la calle, pero las cámaras interiores no hay ningún impedimento. Es tu casa. Y al final, pues son ayudas que vienen muy bien para el esclarecimiento de los temas, y que la policía esclarece prácticamente el 99% de los casos, y que nos falta mejorar en prevención, en evitar que los casos pasen. Entonces, en eso vamos a seguir trabajando, y la disposición tanto del ayuntamiento como en este caso la delegada de gobierno y la jefa superior de policía va en esa línea. También ellos reivindican tener más efectivos, pero los recursos son limitados, y nos consta que, por ejemplo, las últimas actuaciones que ha habido aquí por parte de Policía Nacional con refuerzos durante las fiestas patronales no lo había habido nunca. Eso es así. Luego ya nosotros reivindicamos que siga habiendo, que sea una labor continua y no solo en época de fiestas. Pero claro, pues también ellos tienen 1.575 horas, son funcionarios igual que los municipales y no dan de sí. Eso lo tenemos claro. Pero parece que es muy importante que de este encuentro se derive confianza. Confianza en que se está haciendo todo lo posible. Que los que políticamente son responsables del movimiento de la policía estén concienciados en que la seguridad es un tema muy importante, que es un tema de todos y que nos atañe a todos. Pedro, tú ya es la última palabra.
No, pues eso, recalcar la disposición del ayuntamiento a seguir al lado del ciudadano, que en el ayuntamiento tienen un interlocutor que está las 24 horas del día pendiente de la ciudadanía y que cualquier tipo de problema que tengan de seguridad o de cualquier otro tipo, pues tienen las puertas del ayuntamiento abiertas para tratar de solucionarlo. Bueno, pues eso es extrapolable a cualquier otro ayuntamiento del entorno, porque me consta que todos los responsables políticos lo que quieren es encontrar soluciones, que trabajan por la ciudadanía, y hacer un llamamiento a todos ustedes en confianza, en que cuando tengan que denunciar, denuncien sin ningún problema, y que entre todos podemos hacer una seguridad mucho mejor. Pues muchas gracias.